Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de toda el área metropolitana de Washington, D.C. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra gente preciosa que nos escucha a lo largo de toda América Latina. En especial para nuestra gente mexicana, quien en este fin de semana próximo, es decir, este próximo viernes, sábado y domingo vamos a estar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Es la capital del estado de Chiapas. Es un evento extraordinario y precioso como los que hemos tenido ahí en Tuxtla Gutiérrez. Así es que prepárense todo porque esto va a ser extraordinario. Escuchar en vivo a Oscar Medina con esas impresionantes, preciosas alabanzas y los temas de la venida del Señor Jesucristo. Saludos también para toda nuestra gente preciosa de Nashville, Tennessee, y en especial para un grupo precioso. Antes de hacer presentación de mi invitado en esta ocasión, quiero extender esas bendiciones para un grupo de personas que vinieron desde Kentucky. Se me escapa el nombre de dónde exactamente vinieron en ese momento, pero un grupo de personas lindísimas desde ahí de Kentucky que son fieles oyentes del programa El Mundo Actual y que bajaron 4 horas manejando para estar en el evento de Nashville, Tennessee. Saludos muy especiales para este precioso grupo de hermanos y su pastor Farías. En este momento y antes de leer la bendita y gloriosa palabra del Señor, tengo ante ustedes también un invitado muy especial, pero esta vez él también va a hacer el papel de lo que él es, el papel de un periodista. Estoy hablando de mi amigo, el periodista Humberto García, un reconocido periodista. Ha trabajado para múltiples cadenas de televisión, en especial para la cadena de televisión Univisión y para la cadena de televisión de Televisa México, y actualmente es productor noticioso para múltiples también de cadenas. Él es como decíamos, muy conocido como periodista por su trayectoria. Humberto, un placer recibirte. Ya te hemos tenido varias veces en nuestro programa El Mundo Actual. Y una vez hicimos remembranza cuando nos conocimos allá en el 11 de septiembre, imagínate, 2001. En ese entonces, cuando eras tú reportero también de Univisión, que casi toda tu vida ha sido en esas dos cadenas también, pero ahora para muchos más. Bienvenido, Humberto, a nuestro programa El Mundo Actual. Muchas gracias, doctor. La verdad es un placer estar contigo en tu estudio esta tarde y poder saludar a todo tu auditorio, que sé que es muy amplio a lo largo y ancho de toda la nación en los Estados Unidos y más allá de estas fronteras. Es un verdadero placer, un gusto estar contigo y sobre todo, bueno, como lo he dicho en esta y lo diré hoy, lo he dicho en otras ocasiones, es un gusto también ser tu amigo de tanto y tanto tiempo, Antonio. Un verdadero placer estar aquí y bueno, pues estaremos listos para charlar contigo y escuchar tu palabra. Ha sido una bendición también, Humberto, y gracias a Dios por la amistad que me has brindado durante todos estos tiempos. Estamos hablando más de 15 años, esa amistad, y siempre tuvo ese respeto, que yo era evangélico, y en aquel entonces tú no era. Ahora ya tú tienes una experiencia personal, tú y tu esposa con el Señor Jesús, y es algo lindo. Pero una de las cosas preciosas que ha sido en este tiempo interesante, que eso lo dicen y lo atestiguan aquí, tanto Lisa, mi esposa,
como Débora, la secretaria del ministerio, y que es mi cuñada también, y su esposo es el pastor general de la iglesia, el Divino Redentor. Y Debbie siempre ha dicho, interesante, Antonio, de muchos de los que se han acercado a ti en todos estos años, te han traicionado. Solo ha habido un amigo que, a pesar de que la mayor parte de los años él nunca se identificó como cristiano evangélico y todo, siempre fue tu amigo. Y me lo recalcaba hace unos días atrás. Dijo, recuerda que aquí en el Valle tienes un amigo, que él es el único que nunca te ha abandonado. En los momentos difíciles y todo, él ha estado contigo. Él es tu amigo, me decía Débora. Y gracias, Humberto, de verdad, has mostrado esa amistad en todo ese tiempo. Qué difícil en estos tiempos, Humberto, en estos tiempos tan difíciles, qué difícil es tener un amigo, de verdad. Es complicado, es difícil, yo creo que más difícil mantenerlo, pero al mismo tiempo es sencillo cuando se trata de personas como tú. Es algo que me da el gusto decirlo y lo platicas bien, porque la verdad, aunque yo no soy la persona de más interés en esta mesa para hablar de este tema, y ya que lo tocas me gustaría decirlo y decirlo en público, ¿por qué no? Es cierto, durante muchos años, siendo tú un cristiano evangélico, tuvimos la oportunidad de compartir muchas y muy buenas ideas en la lucha por nuestra comunidad de hispanos migrantes en los Estados Unidos, y yo en este tiempo, siendo católico practicante, teníamos una muy buena relación y siempre la hemos tenido, más allá de nuestra creencia o de nuestra fe, que fue algo de lo más lindo. Yo creo que logramos rebasar esa barrera y simplemente conocernos como personas, como hombres, como amigos, nuestras familias, tú y yo. Y al paso del tiempo, tener esta conversión, creo que ha sido de una gran bendición para mí y para mi familia. Fue algo que llegó, ¿te acuerdas? Tú me lo decías y me preguntabas durante mucho tiempo, me decías, bueno, ¿y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? Y decía yo, bueno, dame tiempo. O sea, en mi naturaleza de periodista, si tú lo quieres ver de esa manera, siempre te quedaba el dejo de duda, puedo, no puedo, lo hago, no lo hago, por qué sí, por qué no. Hasta que llegó un día que Dios habló. Dios simplemente dijo, es el momento, necesitas hacer lo que tienes que hacer y aceptar a Cristo en tu corazón. Lo hice con tanto agrado, lo hice con tanta simpleza. Fue algo que fue muy sencillo, no fue algo tan complicado como yo hubiera pensado. Y que al paso del tiempo mi esposa también se unió, mis hijos. Y bueno, pues ahora, a pesar de que mucha gente a la que conocemos y que de nuestra familia pues continúa profesando el catolicismo, dicen, bueno, ¿y ustedes? Bueno, es que simplemente Dios nos hizo el llamado. Dios hizo el llamado en el momento correcto, tocó a la puerta en el momento justo, aunque quizás venía tocando desde hacía mucho tiempo, pero yo estaba quizás en uno de los cuartos más alejados de la casa y no lo escuchaba, hasta que ese día estaba pasando por la sala y escuché claramente cómo tocaba en la puerta y la abrí. Y eso todavía viene a poner una más fuerza a la amistad que tengo contigo, que no es una condicionante, porque la verdad hemos sido amigos por ser amigos todo este tiempo. Es lindo, decía un adagio, que es mejor tener un amigo que $1,000,000, porque el dinero se termina, pero los amigos, los verdaderos amigos, son para toda una vida. Y en los momentos difíciles es cuando te aparecen tus verdaderos amigos. Entonces, es lindo por eso el adagio, que es mejor tener un amigo que $1,000,000. Bueno, yo te respondería con otro también, se cosecha lo que se siembra, ¿no? Y a través del tiempo has sembrado grandes amistades, has sembrado cariño entre la gente que te conoce, y estoy seguro que no sería yo el único de tus amigos, probablemente sea uno de los más cercanos, me considero así, por la zona en donde vivimos, por la cercanía que tenemos, por la amistad que hemos desechado durante todo este tiempo, pero estoy seguro que donde quiera que vas sembrando amistades, y mucha gente allá afuera
te estima, te quiere, lo podemos ver. Yo sigo muy de cerca tu webpage, tu páginas o tus redes sociales y veo cómo estás prácticamente en todo el mundo y en cada iglesia, en cada templo donde tú te presentas, prácticamente se llena a tope. Y eso quiere decir que el enorme cariño que le tienen a ti y a tu ministerio, pues se demuestra cada vez que tú estás frente a ellos. Es una bendición extraordinaria, precioso, y doy gracias por esa amistad también. Pero entremos, y yo en otra, ya tocaste un poquito entrar. Sí, pero que no piense que ha sido fácil el camino. No, son 39 años hasta el momento. A eso vamos, ¿verdad? A eso vamos, pero también acuérdate, comenzaste tú y eso lo vamos a dejar pendiente, tu testimonio. Vas a hablar cómo se produce. Diste un poquito de introducción, pero hay muchas cosas más que tienes que contar tú y de tu esposa y de tus hijos, de ese impacto y de ese cambio y de esa nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a hablar de eso. Pero bien, rápido esta palabra para hacerte ya, dejarte a ti en el trabajo tuyo como periodista. En 2 de Corintios, capítulo 11 y el versículo 21 hasta el final dice así: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro sea atrevido, habló con locura, también yo lo sea. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azote, sin números. En cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Tremendo, esto es lo que está diciendo Pablo, miren, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga, esto es lo que está diciendo. O sea que no todo lo que brilla es oro. Es muy importante saberlo. No todo lo que brilla, no todo aquel que te abraza y te dice, hermanito, Dios te bendiga, necesariamente es puro. Dice, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en preocupación por todas las iglesias, quien enferma, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Qué tremenda palabra de este hombre impresionante, la historia del apóstol San Pablo. Y ahí, Humberto, te dejo en ese momento. Tú has oído esa historia, ese testimonio impresionante de lo que fue la vida del apóstol San Pablo y pasó en este momento contigo en el trabajo periodístico. Bueno, yo creo que parte de lo que nos enseña San Pablo en este pasaje y en su vida misma es que la vida en Cristo no es una vida fácil y no es una vida con un camino de rosas. Quien lo piense así, pues realmente estaría equivocado. Yo creo que es un camino muchas veces difícil, muchas veces sinuoso y donde hay que sortear ciertos peligros. Eso es lo que yo creo que a lo largo de este tiempo yo he visto. He leído con sumo interés todo lo referente a tu biografía, incluso en el tiempo en el que yo no te conocía personalmente.
Y me parece muy interesante, Antonio, por todo lo que has vivido hasta este momento. El próximo año estarás celebrando tu 40 aniversario al servicio del Señor, algo que obviamente pues es muy importante, y yo creo que vale la pena que vayamos haciendo los preparativos para ese momento. Estoy seguro que más adelante tendremos la oportunidad de extender estas charlas a temas más específicos. Pero yo quisiera un poco saber sobre lo que ha representado la similitud de lo que nos dice San Pablo también en tu vida y en tu carrera, porque tú has tenido que sortear a lo largo de todo este tiempo ciertos peligros. Mucha gente te conoce hoy en día en tu ministerio, en lo que tú haces, y ven al evangelista, pero detrás del evangelista hay un hombre que empezó muy joven en esto y que incluso en algún momento de su vida tuvo que vivir a salto de mata en Nicaragua. ¿Cómo fueron estos inicios? Sí, aunque tú lo has dicho y estamos preparando para nuestra gente que nos está escuchando ya un testimonio que lo vamos a hacer en segmento para nuestro canal de Antonio Bolaínez Oficial en YouTube, donde tú vas a participar en cada segmento, donde ya va a ser todo mi testimonio de cómo es que me convierto, cómo pasa y todo este tiempo. Y vamos a hacer solamente, ¿cómo se dice?, algunos luz de los preparativos de eso que va a salir en el canal de YouTube muy pronto, que se lo prometemos. Bueno, ese es mi trabajo, tratar de saber un poco más de lo que va a haber ese día. Exactamente. Y hay remembranzas lindísimas en este próximo 22, es decir, hoy es 21, martes, que ya estamos entrando en la primavera, y un 22 de marzo de 1978, cuando era un jovencito de apenas 17 años en aquel entonces, como todo joven, y como dije ya en el canal, vamos a dar el testimonio más específico, como todo joven estudiante en aquel momento, y todo joven en esa edad, adolescente todavía, sueña con aventura. Se vuelve uno aventurero, y a veces esas aventuras son para bien o también son para dolor. A veces en esas locuras de la juventud, de la adolescencia, a veces uno no quiere escuchar los consejos de los viejos, sino que uno busca exactamente todo lo contrario del otro lado. Y pues yo no fui la excepción de ese joven en esa época, que como decíamos, hablar en su momento. Y allí a esos 17 años que estaba teniendo remembranza en todos estos 39 años que voy a cumplir este 22, remembranza. Y fíjate, Humberto, que he tenido el privilegio, como que Dios preparando todo, de tener un reencuentro con muchas de esas personas. El octubre del año pasado estuve con mi pastor que me ordenó en el ministerio ya oficialmente, el reverendo Rafael Antúnez. Es un prestigioso pastor en Tegucigalpa hasta hoy en día, de un prestigioso concilio, un hombre, una trayectoria ministerial preciosa, y estar con él ante 800 pastores y que fuera mi pastor, el que hace 39 años me ordenó en el ministerio, y que fuera él quien me presentara ante aquel gremio pastoral interdenominacional en Tegucigalpa. Eso fue algo como un placer, pero para llegar a todo eso se pasan lágrimas, sufrimiento, peligros. Encontrarme hace un poquito más ahorita que estuve en enero en Austin, Texas, con el doctor Francisco Colot, una personalidad impresionante, con una historia que nadie se la va a quitar. En aquel entonces, en 1995, era el rector de la Universidad Vision International. Y en aquel entonces, él fue el hombre que dio un fruto de jóvenes ministros, teólogos, que nadie va a quitarle eso. Fueron más de 150 ministros que fuimos graduados. Y encontrarme con el doctor Francisco Colot y venir él y abrazarme y decirme, para mí, siempre donde voy, no solamente saber a aquel joven que recibí en el 95, sino saber que ese joven fue también profesor, de verlo, profesor de Vision International.
en aquel momento. Y encontrarme con él, encontrarme hace 2 semanas con el reverendo Juan Herrera, que para mí es el anciano de Houston, Texas. Houston, que era uno de los rectores también, uno de los grandes de Vision International en Austin, Texas. Y llegó a verme, y llegó ya en su muleta, llegó a verme y se sentó adelante para estar conmigo en ese momento. Y eso te da satisfacción de todos estos años. Y cuando uno llega en ese momento, Humberto, de ver esta gente linda que estuvo y encontrarte con ellos, cuando estás a punto de cumplir una generación, hablando casi una generación, 40 años de ministerio, te trae satisfacción y te das cuenta que ha valido la pena haber iniciado en este camino que está lleno de espinas, como lo dijo el propio escritor del libro El Peregrino, Juan Young, cuando él habló en eso del camino del peregrino, ese camino que está lleno de espinas, pero que finalmente te lleva al cielo directamente. Entonces, ha sido precioso tener toda esta experiencia, y más adelante ya, conforme a la pregunta, vamos a entrar más en toda esta vida de espinas. Pero fíjate que es impresionante, porque yo creo que decían bien en la escuela, cuando yo estaba también en la universidad y en la preparatoria y quizás en la secundaria, a veces tenían maestros eventuales, solamente maestros que llegaban a cubrir un turno, pero que a veces marcaban tu vida por alguna cosa que dijeron, alguna mención que hicieron contigo. Y se me quedó muy, muy grabada una frase que decían: maestro de un día, maestro de toda la vida. Imagínate cuando te vas relacionando con todas estas personas a lo largo de tu vida, en el trayecto de tu vida, y luego te vuelves a reencontrar con ellos, pues no los puedes más que ver como esos maestros de la vida, que algo te enseñaron, que abonaron a tu fortaleza, que pusieron un ladrillo en ese castillo que tienes ahora, que es pues tu fe en Dios, ¿no? Y el camino que representa para ti, y lo que tú al mismo tiempo puedes transmitir a los demás. Eso me parece que es interesante, y habla de la amistad. Volvemos al mismo tema del inicio de este programa. Habla de la gran amistad y del gran cariño que te tienen las personas con las que has convivido a lo largo de todo este tiempo, tantos quienes te ordenaron como quienes te enseñaron, y con quienes al paso del tiempo, bueno, tienes la oportunidad de encontrarte. Mucha gente pensaría: oye, qué casualidad. Bueno, pues no es casualidad. 48 semanas de las 52 que tiene el año te la pasas prácticamente viajando fuera de tu casa para transmitir y para revelar la palabra de Dios. Eso es algo que a mí me impacta mucho. Siempre me ha impactado, de todos los años que tengo de conocerte, esa puntualidad con la que estás en cada uno de los compromisos, y que representan prácticamente el 98% del año para ti. Esto es algo que es para mí interesante, lo que representa para ti estar viajando constantemente, que ya en sí también eso conlleva un riesgo, ¿no? Porque estás tomando aviones, camiones, y a veces yendo hasta lugares inhóspitos, porque sé que has tenido que incluso viajar en carros o en autobús para llegar a los lugares donde tienes que predicar, y que obviamente pues no son a veces los mejores lugares. Así es, son 39 años donde me ha tocado pasar de todo, desde ir montado en burro, sí, hasta 7, 8 horas. Recuerdo una vez que nos tocó meternos en una de las selvas. Dijo el burro: ¿y yo qué culpa tengo ahora? En una de las selvas de Honduras, allá buscando, para los hondureños que me escuchan, buscando rumbo hacia el departamento de Paraíso, en esas montañas, esas colinas subiendo, donde solo en burro se podía llegar a esa aldea, solo en burro. Increíble. Escucharlos en aquella época, estamos hablando 39 años atrás, en aquella época, 39, 38 años, escuchar rugidos, que en ese entonces todavía habían, rugidos del tigre, y eso te hace retumba en la montaña. O sea, el eco. Sí, el eco. Para los que no saben, el rugido de ese animal en la montaña hace eco y te produce miedo. Bueno, es que estás a su merced, estás en su territorio completamente. Sí. O sea, ¿qué te defiende de eso? Exacto. Y llegar montado 7 horas para poder llegar hasta ese lugar, esa aldea, llegar a las 9 de la noche. Y cuando llegas a esa aldeita a las 9 de la noche, encuentras a toda la aldea en aquella vigilia, encendida alabando a Dios. Se te olvida todas las 7 horas de cansancio.
Bueno, que viajaste con la bendición de Dios, ¿verdad? Sí, se te olvida y entras en aquel ambiente con esa gente linda. Y eso recuerdo cuando estaban esperándome ahí, porque me habían oído muchas veces predicar en la radio, en la Voz Evangélica de Honduras, en HRBC, y ahora sabían que iba a llegar hasta allá a la montaña donde nadie llega. Y compartir esa noche, ahí se me olvidó las 7 horas, se me olvidó... Platícame esto, espérame. Platícame esto. Cuando tú empiezas este ministerio, obviamente empiezas a descubrir los medios de comunicación, te empiezas a dar a conocer, empiezas a utilizar toda la tecnología. Al principio, en los primeros años, vamos a pensar cuántos países, tus giras eran de cuántos países y en qué momento te diste cuenta que esto empezó a incrementarse a grado de prácticamente ¿tienes una agenda de qué? ¿Un año adelantado prácticamente? Sí, más de un año. Más de un año. Sí. Eso no estaba en mi agenda. Eso es como dice la palabra del Señor en Jeremías: tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Sencillamente yo, al convertirme a Cristo, mi sueño era ser lo que comencé, porque yo comienzo como pastor. Ser un pastor de una iglesia grandísima, estar allí, establecer mi vida allí como pastor, quedarme ahí como pastor, casarme, tener un chorro de hijos y quedarme ahí en eso. Esa era mi visión, quedarme como pastor. Pero ese no era el plan de Dios. Ese nunca fue el plan. Cuando grabemos en el segmento del testimonio, vamos a hablar de mi ayuno, lo que sucede en mi segunda experiencia con el Señor en voz audible, cuando Él me llama oficialmente al ministerio en ese ayuno de 40 días. Y allí es donde el Señor aclara que no me llama necesariamente para un ministerio pastoral, sino para un ministerio global, donde iba a visitar. Yo era un niño de 17 años y aquí a voz audible, que me iba a llevar ante gobernadores, ante militares, y que en las naciones iba a llevar este mensaje de los acontecimientos finales. Al pie de la letra se ha cumplido esas palabras, que en su momento lo vamos a hablar cuando hablemos. Exactamente, a ti te consta el privilegio que Dios me ha dado de estar con personalidades, desde los más grandes hasta personalidades tanto en América Latina como en Europa, Israel, privilegiazo. No cualquier persona se acerca a la gente grandota de Israel, no cualquier persona. El privilegiazo que no solo he tenido, que tengo en este momento, amigazos, amigos preciosos, lindos, que los recuerdo con ellos, que son nuestros amigos, que son nuestros amigos. Bueno, es que increíble, ¿no? Al paso del tiempo y lo que has ido acumulando en credibilidad en cuanto a tu ministerio, pues es lo que le ha dado esa fortaleza, ¿no? Y ese cimiento para que más y más iglesias alrededor del mundo pidan tengan la oportunidad de tenerte en la agenda. Y creo que eso es algo que es muy interesante, porque se puede ver a través de tus redes sociales de Bolaines Ministries, donde tú estás viajando alrededor del mundo. Y me acuerdo de las últimas veces, yo sabía que ibas mucho a Jerusalén, que tenías mucha influencia en Israel, que estabas yendo constantemente también en peregrinaciones, aparte estabas acudiendo para reunirte con la embajada de Israel y estabas teniendo muy buenas relaciones por allá, pero hubo un viaje que de repente me pareció así como, y aunque ibas a Europa, ibas a varios lugares, hay uno que de repente fue cuando me hizo clic, no sé por qué, fuiste a dar a Australia. Cuando me dijiste la primera vez que ibas a Australia, dije, ¿Australia? Y viajas prácticamente, le das la vuelta al mundo para ir a Australia, y esto no está nadie para saberlo ni yo para contarlo, pero a una costa de esa pequeña molestia que te causa tu espalda, viajas todo el trayecto y llegas allá y pues prácticamente conoces un mundo muy diferente al que tenemos aquí. Sí, es decir que para mí Australia es la última parte del planeta Tierra, y con ello el Señor me permite esa visión que hablamos de terminar de conocer todo el planeta terráqueo. Nunca imaginé que siendo un niño de ascendencia campesina, porque no me avergüenzo de mi ascendencia campesina, porque vengo de un lugar humilde, sencillo, de Nicaragua, de una familia humilde, pero de honor, honorable, como estos ancianos de México, ¿recuerdas tú?
de hace 50, 60 años atrás, Sí, claro. que eran gente honorable, era gente humilde. Nuestros abuelos, Sí, nuestros padres. Honorable, era gente honorable. Era gente de palabra, ¿no? Era De gente palabra. que no necesitaba a veces ni firmar un documento Nada. para un trato, ¿no? Se estrechaba la mano y se hacía el trato y se respetaba. Se respeta. Entonces, de allí vengo, de allí nunca imaginé que de ese lugar tan humilde, sencillo, de allá de Nicaragua, Dios me iba a dar el privilegiazo sin venir de una familia millonaria. Pero te puso a prueba. No es fácil. Eso Eso lo lo- diremos más adelante. Te Eso puso es lo a que prueba. vamos, Te es puso que- a prueba Es porque que todos los caminos tu tienen salida de espina. Nicaragua no fue sencilla. Y de eso vamos a hablar, porque todos los caminos tienen espina, sobre todo el camino que lleva hacia el cielo está lleno de espina. Y de eso vamos a hablar ya inmediatamente. Vamos a esta pausa. Venimos con una canción que nos va a hablar exactamente de ese camino de espina para llegar a donde estamos, como no fue fácil para el apóstol San Pablo, lo viste en lo que él está diciendo. Vamos rápidamente, Humberto, a esta pausa rápidamente y venimos con una canción que va a preparar el camino de lo que vamos a hablar. Bolaines Ministries cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 67 diferentes temas escatológicos grabados en DVD y con su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son Arcángeles, Serafines y las Prisiones Eternas, 3 armas que pueden dañar a la Iglesia, Puerta a los Gentiles, El Anticristo y el Falso Profeta, Sodoma, José, prototipo de Jesús, Desaparecidos, El Monte del Templo, la Babilonia Política y las 7 iglesias del Apocalipsis, entre otros. Para ordenar todo el material del Dr. Antonio Bolaines, llame 956-702-1364, 956-702-1364. La dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central, y preguntas. Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de toda el área metropolitana de Washington, D.C. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra gente preciosa que nos escucha a lo largo de toda América Latina. En especial para nuestra gente mexicana, quien en este fin de semana próximo, es decir, este próximo viernes, sábado y domingo vamos a estar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Es la capital del estado de Chiapas, en un evento extraordinario y precioso como los que hemos tenido ahí en Tuxtla Gutiérrez. Así es que prepárense todo porque esto va a ser extraordinario. Escuchar en vivo a Oscar Medina con esas impresionantes, preciosas alabanzas y los temas de la venida del Señor Jesucristo. Saludos también para toda nuestra gente preciosa de Nashville, Tennessee, y en especial para un grupo precioso. Antes de hacer presentación de mi invitado en esta ocasión, quiero extender esas bendiciones para un grupo de personas que vinieron desde Kentucky. Se me escapa el nombre de dónde exactamente vinieron en ese momento, pero un grupo de personas lindísimas desde ahí de Kentucky que son fieles oyentes del programa El Mundo Actual y que bajaron 4 horas manejando para estar en el evento de Nashville, Tennessee. Saludos muy especiales para este precioso grupo de hermanos y su pastor Farías. En este momento y antes de leer la bendita y gloriosa palabra del Señor, tengo
ante ustedes también un invitado muy especial, pero esta vez él también va a hacer el papel de lo que él es, el papel de un periodista. Estoy hablando de mi amigo, el periodista Humberto García, un reconocido periodista. Ha trabajado para múltiples cadenas de televisión, en especial para la cadena de televisión Univisión y para la cadena de televisión de Televisa México, y actualmente es productor noticioso para múltiples también de cadenas. Él es, como decíamos, muy conocido como periodista por su trayectoria. Humberto, un placer recibirte. Ya te hemos tenido varias veces en nuestro programa El Mundo Actual. Y una vez hicimos remembranza cuando tuyo, Humberto, y preciosa canción, Escondida está mi vida en Dios. Y te paso la palabra en este momento. Bueno, me parece muy interesante el viaje. Entonces vas a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este fin de semana. Y obviamente, bueno, pues toda nuestra querida audiencia está invitada para que acudan este viernes, sábado y domingo. Así es, así es. Me parece muy interesante quienes han tenido la oportunidad de estar presente en las presentaciones del ministerio del doctor Antonio Bolaínez. No negarán que es algo muy intenso, es algo muy fuerte, son palabras muy directas, no se esperen algo suave porque conociéndolo es alguien que habla de manera directa sobre la palabra de Dios y lo que él interpreta en uno de los libros más impresionantes, que es el Apocalipsis, que pues es el libro que marca tu vida prácticamente, Antonio. Definitivamente, sí. Es mi vida, es mi llamamiento. Fue el primer mensaje que prediqué, fue sobre tiempos proféticos. Que tiene Y que te ver con el especializaste, a través del tiempo te fuiste especializando. Exactamente, es que desde el momento fue marcado, Uh-huh. ese ministerio, fue específicamente marcado. Así es que a lo largo de todos estos años el Señor fue perfeccionando esa rama a estos momentos, ya 39 años después. Como la piedra que se pule, ¿verdad? Así es, definitivamente, así es. Antonio, ahora han pasado muchas cosas a través del tiempo y esto lo mencionábamos hace también tiempo atrás y me parecía muy interesante tu paso por una de las organizaciones más importantes a nivel mundial, que es la Organización de las Naciones Unidas. No quiero que me des detalles porque creo que esto lo dejaremos para después en estos programas especiales, pero también esta parte, ¿qué representa para un joven como tú en aquel entonces? Simplemente caminar por esos pasillos y estar tan cerca de los principales líderes mundiales. Yo creo que es la respuesta del Señor que hablaremos en esos segmentos que vamos a hacer en nuestro canal de YouTube, el testimonio, cuando el Señor dijo, yo te llevaré ante gobernadores. Eso, y hay una cosa muy importante, Humberto, que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha cumplido a la perfección lo que Él me dijo, que me llevaría ante gobernadores, y eso se cumplió exactamente en esa experiencia que daremos detalle cuando hablamos, cuando el Señor me pasa por a estar cerca de estos organismos. Digo esto porque no solamente fue la ONU, sino también la Unión Europea. Me pasa cerca al Señor, codearme ahí, y es una escuela que el Señor me está dando para entender perfectamente bien hacia dónde va el Apocalipsis y los acontecimientos del fin, que finalizará con un gobierno de orden mundial y el anticristo. Solo para poderlo entender es necesario pasar por ahí. Yo creo que muchas personas caminamos en fe a través de nuestra fe en Cristo y en lo que Él hizo y en su vida. Y otras personas tienen el privilegio como tú de contar con testimonios tan vívidos como el haberle escuchado o el haberle visto o el haber sentido su presencia de tal manera que prácticamente les da una dirección a su vida. ¿Qué podemos hacer es un momento especial, se prepara uno para esto, llega de repente, para toda esta gente que estamos creyendo cada vez y más en Cristo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta parte de tu vida cuando lo sientes, cuando te da esta dirección, esta orden? Yo pienso que las experiencias más grandes con el Señor
se obtienen en medio de la tempestad. No en la prosperidad, no en la comodidad, sino en las tempestades. En las tempestades es cuando uno puede descubrir a Dios. Fue en la tempestad cuando los discípulos se dieron cuenta que Jesús caminaba sobre las aguas. Fue en la tempestad cuando aquellos muchachos que fundaron más adelante el concilio que hoy se conoce como metodista, los hermanos Wesley, fue en medio de esa tempestad, en ese barco rumbo hacia Nueva York, cuando ellos se dieron cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Fue en esa tempestad cuando el famoso hombre que es prácticamente como el himno nacional de los Estados Unidos de América, Sublime Gracia, cuando este tremendo hombre, que era un traficante de esclavos en aquel momento, y de momento él, allí en medio de la tempestad en el mar, cuando la barca está a punto de sucumbir y está a punto de morir, es allí cuando él se arrodilla y allí le dice: Señor, si tú me salvas, yo no seré más traficante de esclavos, sino que seré un predicador tuyo. Y de momento la tempestad se calmó y él llegó después a hacer ese himno más maravilloso, Sublime Gracia. Es en las tempestades cuando yo me convierto en medio de una tempestad en mi país. Estamos en la guerra civil de Nicaragua. Yo era parte de esos jóvenes locos, revolucionarios que se le llamaba en ese entonces, como estudiante. Pero lo más terrible viene cuando yo prácticamente estoy recién convertido. Y en eso, como tú dices, no es fácil. El camino del Señor también está lleno de espinos. Y en ese momento se desata la guerra de Nicaragua, lo más duro, lo más fuerte. Cuando en esa situación está muriendo muchísima gente, aparece en los periódicos el nombre de 33 jóvenes a quien el régimen de Somoza los quería, pero no para saludarlo, sino para, ya tú sabes. Al aparecer mi nombre, eso se derrumba todo. Mi familia, la desesperación de mi familia que podía morir toda, la desesperación para mí. En todas las carreteras habían retenes de los militares y todo joven lo bajaban y cuando miraban las manos de ese joven, sus codos y todo, y si miraban algún rasponcito, allí mismo lo fusilaban, allí a un lado del bus. Y tenían la lista en mano. Así es que de momento era duro para mí en ese momento. Mi familia, gente humilde, no sabía qué hacer. Y ahí es cuando vienen los ángeles de Dios, que yo llamo. Llega un hermano precioso que nunca más lo he vuelto a ver, nunca supe más de él. Era miembro en ese entonces, él en la iglesia central donde yo me convertí, ahí en Nicaragua. Y él llega y dice: hermano Bolañez, yo soy el hombre que lo puedo sacar y llevarlo a Honduras y que ponerlo, que entre bajo cobija, cobertura de Naciones Unidas. Y entonces, así de la noche a la mañana, aparece este hombre para llevarme en cobertura, en ese momento, bajo la protección que entra. El asunto era llegar a donde estaban esta gente, para, las Naciones Unidas, y entrar bajo protección de ellos. Y poder alejarte del peligro. Y poder alejarme del peligro. O sea, si en ese camino te agarra un retén, estás muerto. Entonces, eso fue duro para mí, 17 años, abandonar mi familia con un decreto donde yo no podía ni siquiera hacer una llamada telefónica, que entonces era, tú sabes, eran los famosos teléfonos de cordón y que casi no todo el mundo tenía. Sí, de tierra. Horrible. No poder mandar un telegrama, recuerda que en aquel entonces hacían los telegramas, ni siquiera un telegrama a mi familia. Menos que nada, o sea, porque ahí lo leía el telegrafista y era más Exacto. fácil que lo transmitiera cualquier persona. Ni una correspondencia. A partir de ese momento, yo no tengo derecho a saber nada de mi familia. Para un niño... Muchos jóvenes dirán: ¿de qué están hablando con los telegramas, verdad? El mundo cómo ha cambiado. Y era duro, eso fue duro para alguien. Eso es duro
para alguien que está comenzando en Cristo. Pero en medio de esa crisis es cuando, en los segmentos vamos a ir hablando, es cuando Dios, en aquella desesperación, yo ya en Honduras, en aquella desesperación de no saber de mi familia, ante la amenaza de un pastor que me amenazó públicamente con denunciarme ante las autoridades de Honduras. En aquel entonces Honduras también era un régimen militar y tenía cero tolerancia para cualquier joven que ellos sospecharan estuviera involucrado con los sandinistas. O sea, era muerte automática. Cuando este pastor me amenaza públicamente, simplemente porque él tuvo celo de mí, y me amenaza públicamente con denunciarme con las autoridades, con los militares de Honduras, viene otro temor. Venía huyendo a Nicaragua y ahora estoy amenazado. Bajo esa amenaza y bajo la protección de una familia linda que se llama la familia Gallo, que vamos a visitar el próximo año, y hay pastores que van a acompañarme ahí al lugar. Y espero llevarte a ti para que cubras la historia. Espero llevarte. Hoy estaba pensando, espero llevarte, sí, ahí. Y allí es cuando yo me deposito en un ayuno de 40 días. No fue un ayuno programado. No programé ese ayuno de 40 días. No dije yo voy a hacer 40 días. Delante del Altísimo lo estoy diciendo. Solamente dije, Señor, en aquella desesperación de joven ante el peligro de la muerte. Había venido un peligro de muerte, ahora estaba en otro peligro de muerte. Y entonces yo dije, Señor, en este momento yo me declaro en ayuno. ¿Ya sabías del poder del ayuno? Claro, por supuesto que sí. Y recuerda que he sido un fanático de la lectura de los libros. Me había leído ya me había leído toda la Biblia completo. Ya conocía los resultados, los efectos del ayuno ante la presencia del Señor. Y así es que yo digo, Señor, me declaro en ayuno y no suspenderé este ayuno hasta que usted me clarifique cuál es el objetivo de su llamamiento para mí. Y así es que comienza. Ahí es donde uno ve, es en medio de la tempestad, en medio de esas tormentas, es cuando tú puedes ver a Dios. Esta canción que cantaba Oscar Medina me impacta a mí profundamente. Porque Oscar también, ¿sabías tú? Es sobreviviente de 3 cánceres. Increíble. Entonces, cuando escuchas a Oscar cantar esa canción, Escondida está mi vida en Dios, es alguien que la está cantando no por cantarla, sino es alguien que también ha visto la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿En la prosperidad? No, en la tormenta. Es en la tormenta. Es en esa tormenta que lamentablemente el tiempo ya se nos está terminando. Cuando aquella otra ocasión que salgo de San José, Costa Rica, en un avión, rumbo para Guatemala. Me toca quedarme 4 horas en El Salvador para agarrar conecte que me llevaría a Guatemala. Cuando voy abordando el avión de El Salvador a Guatemala, la persona del avión me dice, señor Bolañez, va a tener problemas en el aeropuerto de Guatemala, según tenemos informe. En ese momento Guatemala está viviendo igual que Honduras, igual que Nicaragua, un régimen militar, donde existían los escuadrones de la muerte. Llegar en ese momento, 8 de la noche a Guatemala, de una vez cuando me presento a migración, me hacen a un lado y me agarran y me llevan. Tú viajas siempre solo, ¿verdad? Solo. Nadie que ahí por mí en ese momento. Yo era mi primer campaña en Guatemala. Un tremendo evangelista lindísimo, que es mi padre en la fe, porque con él me había convertido yo, Rolando Muñoz. Había escrito una carta a uno de los pastores en Guatemala, diciéndole, el testimonio del hermano Bolañez va a ser de tremenda bendición en su iglesia, porque él es un ex sandinista. Cuando el pastor recibió esa carta, yo no quiero juzgarlo a él, tuvo miedo y me denuncia con los militares de Guatemala, diciendo que podría ser yo un guerrillero disfrazado de evangélico para integrar a las fuerzas guerrilleras de Guatemala. Eso es gravísimo en esa época. Así es que esa es la amenaza que yo estoy recibiendo. En ese tiempo, cuando me llevan de ahí
¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando 1981 ya. 81. Sí. Cuando a mí me llevan en ese momento y comienza aquella que el tiempo no nos daría tiempo para hablar. Es increíble. Déjame decirte algo y déjame te hago una pausa porque como quiera vamos a tener que invitar a nuestro público para que vea estos programas en el canal de YouTube, sí. Tú empiezas en una época muy fuerte. Fíjate, déjame te Todo digo Centroamérica. esto. Déjame te digo esto. Estás hablando de los 80s, cuando prácticamente el mundo se convierte empieza una revolución impresionante, juvenil, musical, de moda, de excesos, de todo. Muchas cosas pasan en los 80s. Muchas cosas suceden, como pasaron quizás en los 60s, pero en los 80s marca una época muy grande y mientras esa época está surgiendo, tú estás peleando una batalla muy dura, muy fuerte, al lado del Dios. Imagínate lo que es en ese momento, después que, por eso todavía cada vez que voy a Guatemala yo siento temor. Y un país hermoso, ¿eh? Es precioso, pero en lo personal, mi experiencia. Esa noche, primeramente, me hacen lo que me hacen, o sea, me ponen choques eléctricos. Ese es algo terrible, duro, según ellos, para borrarte tu memoria y después sacar lo que ellos quieren. Y cuando ya me llevan a las 10 de la noche en aquel lugar que nunca supe, yo escuchaba los gritos y los alaridos de las personas que estaban torturando. Y para hacerlo así resumido, me presentan ante un hombre un poco, no color negro, sino moreno, digamos así, ojos verdes, y me dijo, yo tengo el poder esta noche de decidir si vives o mueres. Así que más vale que me respondas con la verdad. Me dijo, tú dices que eres evangelista, yo te voy a hacer 3 preguntas teológicas. Si tú me contestas esas preguntas teológicas, entonces yo cambiaré de opinión. Cuando él me dijo eso, yo estaba lógicamente golpeado y todo. Yo dije, gracias Señor, porque el hombre se metió en mi terreno. Es la Biblia. Y le dije, perfecto, adelante. Ahí es cuando tú ves la gloria de Dios. Cuando yo voy contestándole punto por punto a él, de momento aquel hombre se detiene. Por eso yo dije en esta semana de que cuando un niño, un jovencito se entrega a Cristo, esa es una decisión de por vida. Eso está comprobado. Cuando aquel hombre de momento para y me dijo, paremos un momento, me dijo. Y me dijo aquel hombre, ¿puedo hacerte una pregunta? Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿tú crees que yo todavía tendría perdón delante de Dios con todo lo que yo he hecho? Y yo le dije, por supuesto que sí. No olvides, le dije, que la primera alma que se salvó en la cruz del Calvario fue un asesino, el ladrón penitente. Un malhechor, dice la Biblia, un asesino. Y ¿por qué no te va a recibir a ti? Y yo delante de Dios estoy diciendo, miro cómo las lágrimas caen sobre aquel hombre. Y me dijo, yo soy de Miami. Y cuando era un niño, mi abuela puertorriqueña me llevaba a la escuela dominical. Y en la escuela dominical me dijo, cuando era un niño yo recibí a Jesús. Y hoy me dijo, me he convertido en un monstruo. Y me dijo, ¿quieres orar por mí? Ahí es cuando tú te das cuenta de que Dios existe, de que Dios es real. Lo que esa noche pudo haber significado mi muerte, significó el ganar un alma en el propio aquel lugar. Esos son múltiples de testimonios, como dijo Pablo. Muchos me ven y muchos tal vez me envidian hoy y quieren atacarme por esto, por el otro, pero ellos no han pasado donde tal vez el Señor me ha permitido pasar. Ellos no han visto la muerte cara a cara, como yo la he visto. Pero mi gozo más grande ha sido en estos 39 años que ya estamos terminando, Humberto. Mi gozo más grande ha sido ver las almas convertirse a Cristo. En 39 años no he visto una sola campaña estéril. Todo el tiempo estoy viendo almas convertirse a Cristo. Y para mí ese es el tesoro más grande. No soy millonario, no soy rico. Tú me conoces, tú eres vecino mío. No soy millonario, no tengo riqueza, pero tengo una riqueza muy grande en el cielo. Porque Jesús dijo, haz tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede robar. Para mí, mi tesoro más grande es haber servido y seguir sirviendo al Señor y
que Él me lo permita hasta los últimos días, ya sea que venga el rapto o ya sea que un día me llame a su presencia, pero morir predicando su palabra gloriosa y seguir ganando almas para Cristo. Estamos llegando a la parte final, Humberto, y me dejaste, alguna palabra. Me dejaste pensando en muchas cosas. Al final del día, cada quien transita bajo sus propios, bajo la tormenta o bajo su propia tormenta, ¿no? Y a veces no sabemos, a veces no vemos más allá de lo que es el pasado de una persona. Pero son cosas muy interesantes que yo estoy seguro vamos a explorar más adelante. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti, Humberto, y recuerden a la gente que nos escucha, nuestra alma está escondida en Dios. Como dice Oscar, escondida está mi vida en Dios. El mayor secreto para mí estos 39 años es que mi alma ha estado escondida en Dios. Y la mayor virtud que tú puedas tener, Humberto, y tu familia, es que las vidas de ustedes estén escondidas en Dios. Pongamos nuestra vida, como digo el tema que hemos tocado esta noche, la vida en las manos de Dios. Si nuestra vida está en las manos de Dios, vengan tempestades, vengan amenazas, vengan de todo, nadie te podrá hacer daño. Al final, como lo he visto yo, mis enemigos, algunos después de 10 años ya no están, pero mi ministerio está aquí adelante todavía. Porque Dios es el grande, el todopoderoso, y el que, como Jesús dijo, el que en mí cree, aún después de la muerte sigue viviendo. El que esté en mis manos, nadie lo arrebatará. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. En lo más grande para mi amigo, para usted mi amigo precioso que me estás escuchando, es que aprendas a depositar tu vida y tu corazón y tu alma, tanto tuya como de tu familia, en las manos del Señor. Y vengan tempestades, truenos o tormentas, Él siempre te sacará adelante. Gracias, Humberto, por haber estado en mi programa y muy pronto en nuestro canal hablando sobre todo el testimonio. Al contrario, muy complacido de haber estado contigo. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. Y si el Señor no ha venido, estaré con ustedes posiblemente desde México. Y si por A por B no puedo, recuerden que la próxima semana también estaré en Las Vegas. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.